En tres. Recording is on. Perfecto. Buenos días. Buenos días, Marilyn. Bien, bien. Bien. Bueno, la última vez tuvimos una pequeña reunión, lo que pasa que no se pudo grabar, hubo fallos técnicos, y ahora pues vamos a retomar desde donde lo dejamos. Le voy a hacer las mismas preguntas porque las respuestas que me dio me parecieron interesantes y creo que la gente puede sacar un poquito algo en claro de todo esto, ¿no? La primera pregunta que yo le hice fue sobre el tema de los vertidos tóxicos en Annobón, que según tengo entendido, hay una empresa británica que pactó en el año 89 o 87 con Guinea Ecuatorial para permitir dejar unos vertidos tóxicos durante un periodo de 10 años. Yo no sé si eso se llegó a dar a cabo finalmente o no, pero es algo que realmente preocupa, dando por hecho que realmente debemos proteger nuestra fauna y flora, porque es el pulmón de nuestro país. Entonces, ¿qué me puede decir respecto a ese artículo que hablaba sobre ese pacto y sobre dichos vertidos tóxicos? Muchas gracias. Lo que puedo decir, efectivamente, esa información pasó por unos medios de comunicación españoles, básicamente, que intentaron confirmar algo que no existió, porque un tipo de contrato con el gobierno de Guinea Ecuatorial para vertir recursos tóxicos, residuos tóxicos de Annobón, efectivamente era imposible. El gobierno de Guinea Ecuatorial es un gobierno responsable y no podría firmar ese tipo de contratos. Es todo lo que puedo decirle. Lo que yo sé, efectivamente, que no es un tema específico de Guinea Ecuatorial. Todos los países costeros africanos han tenido problemas de barcos piratas que han intentado varias veces, aprovechando quizá la debilidad de ciertos países, intentar traer residuos tóxicos en diferentes zonas de África, y muchos países africanos efectivamente también lo han denunciado. Hay que reconocer que Guinea Ecuatorial cuenta con más de 310.000 kilómetros cuadrados de mar, lo cual es un gran desafío para poder controlar al 100%. Y esto es lo que muchas veces esos barcos piratas han intentado aprovechar haciéndolo de manera discreta, de manera sin que el gobierno sepa. Pero los países africanos, no solamente Guinea Ecuatorial, lo han denunciado y todo eso está controlado. Annobón es una isla que Guinea Ecuatorial aprecia muchísimo y no podría firmar un contrato de este nivel. De acuerdo, gracias. Después la pregunta que yo le hice referente a una conversación que usted tuvo, ¿no?, sobre el tema de tribunales militares, le pregunté que qué va a pasar o cómo se va a juzgar, si ya se ha juzgado, no sé más hasta ahora, esos 5 militares que agredieron a ese médico en el hospital de Malabo. Sí, la información que tuvimos hasta la parte es que después de esta agresión, los militares fueron recluidos, quiero decir, fueron puestos en la disposición, fueron primero encarcelados mientras se espera la tramitación para ponerlos ante sea un juez ordinario o quizá lo lleven a un tribunal militar. La cuestión es que hay que reconocer que Guinea Ecuatorial, cualquier persona, sobre todo los militares, se forman, sobre todo policías, se forman para proteger a la población y sus bienes. Y cualquier militar que viole esos principios, efectivamente, es castigado según la ley. Esto es lo que hay que reconocer. Puede haber casos aislados, pero generalmente cualquier violación de derechos del ciudadano en Guinea Ecuatorial es aplicado según la ley. Por tanto, sus militares están en la cárcel, están esperando efectivamente la diligencia necesaria para que sean juzgados. Entonces, usted dice que la gente, por ejemplo, si sufre algún tipo de atropello por parte de la policía, que en este caso la policía Guinea Ecuatorial, la policía militar, pueden denunciarlo y serán obviamente escuchados. Ahora, hace unos días vi un juicio que estaba sucediendo en Annobón
sobre unos militares acusados también de agresiones sexuales a unas menores y se estaba siguiendo ese juicio. Entonces, hay una diferencia que vi de esta noticia que me llegó hace unas semanas a la última vez que estuve en Guinea Ecuatorial, porque anteriormente yo nunca había visto que ningún militar fuera puesto frente a un juez por algún acto delictivo, y ahora pues cada vez se va viendo un poco más eso. El hecho de... Efectivamente, pues quizás son cosas que hace años no se registraban, pero con la libertad actual y sobre todo con los instrumentos que la gente cuenta con ellos hoy, que son las redes sociales, es fácil denunciar. Y las instituciones responsables están tomando debidas medidas. Por ejemplo, el caso de Anobón fue denunciar en las redes sociales. Y el gobierno tomó medidas también especiales para poder tratar ese tema. Esclarecer el tema. Se dispuso una comisión a Anobón que fue a investigar el tema y los militares fueron trasladados a Malabo y hoy en día están efectivamente en condiciones para poder ser juzgados. O sea, que eso es lo que está haciendo Guinea Ecuatorial. Cualquier militar, cualquier denuncia es efectivamente tratado y cualquier violación, cualquier indicio de violación, efectivamente es castigado según la ley, sea un militar, sea un civil. Muy bien. Otra pregunta para usted es el tema de la enseñanza. Sí. Estuvimos hablando de la educación, de un convenio que España hizo con Guinea Ecuatorial para formar a los profesores, a los docentes, pero que al final no se llegó a concluir eso. España acusaba de que Guinea Ecuatorial o el gobierno en cuestión no tenía ningún interés en formar a los docentes para que la población pudiera estar mejor formada. Y también vemos hemos visto a lo largo de estos años como mucha juventud va a otros países de África como Ghana o Marruecos o etcétera para formarse porque Guinea Ecuatorial no tiene la mejor formación o la mejor universidad o lo mejor para que un estudiante pueda formarse dentro de su país como Dios manda, ¿no? ¿Qué medidas está tomando el gobierno para combatir eso? Para que cada vez sea menos frecuente el que la gente que quiera estudiar tenga que salir al exterior y haya un buen sistema educativo dentro del país. Bueno, yo creo que hay información que muchas veces circula de manera falsa. Hay que reconocer que Guinea Ecuatorial, después de los primeros 11 años, a partir de los años 80, 25, 26, efectivamente el gobierno de Guinea Ecuatorial firmó un marco de cooperación con España para precisamente pues, apoyar el sistema educativo de Guinea Ecuatorial. De hecho, los que son de los años 70, que a partir de 80 tienen que ir a clase, efectivamente, todos se han formado en el marco de esta cooperación española. Yo mismo que le hablo, pues yo me formé hice todo mi bachillerato en el marco de esta cooperación. Y todos los profesores eran españoles. Una cooperación, pues, que pues, llegó hasta 92. Hay que reconocer que como cualquier país se va avanzando. Los proyectos no se establecen de manera permanente. A medida que el país iba formando su población, en el bachillerato también se formaban los profesores nativos. Por tanto, una vez que la cooperación, el proyecto terminó en el año 92, efectivamente el gobierno tenía que asumir la propia responsabilidad. Eso forma parte de la responsabilidad de un país una vez que es independiente, que sus propios ciudadanos ya pueden asumir las instituciones. Efectivamente existen hoy profesores guineanos capacitados que están impartiendo clases en la enseñanza secundaria, primaria, y hasta en la universidad. Que la gente diga que el sistema educativo de Guinea Ecuatorial no es bueno, no es de buena calidad, yo creo que no es muy falso. Guinea Ecuatorial tiene un sistema educativo que está avalado por la UNESCO, que UNESCO efectivamente es la institución mundial de la ONU, que efectivamente se ocupa del tema de regularizar, controlar la calidad educativa. Nuestra universidad tiene este amparo de la UNESCO. Lo que la gente salga para estudiar fuera, eso es normal. La gente sale en todos los países para estudiar fuera. La gente sale de España para estudiar fuera, para estudiar en China, para estudiar en Estados Unidos. La gente sale de Estados Unidos incluso para estudiar en España, en China, hasta en Senegal. Por tanto, la movilidad no depende si no existen instituciones responsables o capacitadas en el propio país. Con el mercado laboral también, el mercado laboral hace que la gente se mueva.
Y eso es lo que ha hecho efectivamente que en los últimos años mucha juventud, muchos jóvenes de Guinea Ecuatorial viajar a los países anglófonos, porque todos tenían tendencia a querer trabajar en las empresas petrolíferas, donde se exigía como primera condición que se habla el inglés. De hecho, muchos estudiantes se fueron a Ghana, se van a Nigeria y otros tantos países. Tenemos un marco de cooperación con Marruecos en el marco también de un programa con la UNESCO, para que los estudiantes guineanos puedan estar formados en Marruecos. 30 cada año. Eso forma parte de no una sola cooperación con Marruecos, sino es marco de un marco de cooperación entre UNESCO y los países africanos. Y que el país, Marruecos, es el que acoge a los estudiantes africanos. Y la gente se estudia en Marruecos, la gente se estudia en Argelia. Tenemos un marco de cooperación con Argelia también. También estudiantes van a Argelia a estudiar. Y esto, pues, lo único que crea es la diversidad de capacitaciones. Es decir, la gente se capacita en diferentes países, así se aporta también una riqueza. Porque siempre la diversidad crea riqueza. Y esto es lo que pretendemos hacer en Guinea Ecuatorial. Que la gente estudie en diferentes países, otros también estudian en el país. Y todo eso hace, finalmente, que esa gente se suma y que la diversidad crea riqueza. Muy bien, muchas gracias. Uno de los temas que también yo toqué y me gustaría que me lo terminase de aclarar fue que yo le comenté que mucha gente denunciaba antes, ahora no sé si la situación sigue siendo la misma, pero mucha gente denunciaba la diferencia salarial entre personas que tenían el mismo cargo o el mismo rango en la misma carrera y unos eran ecuatorianos y los otros eran procedentes del extranjero. ¿Cuál es la causa de esa diferencia salarial? Usted más o menos me explicó un poco el tema de la empresa, pero ahora no recuerdo bien cuál es la causa de esa diferencia salarial o si sigue habiendo esa misma diferencia salarial hoy en día todavía. No existe una normativa que diferencie las escalas salariales entre un guineano y el que venga de fuera. No existe. Lo único que puede existir, que pueda crear diferencia, es que si firmamos un acuerdo, un marco de cooperación, nuestro gobierno, por ejemplo, con el gobierno de España, con el gobierno de Cuba, con el gobierno de Estados Unidos, para adquirir ciertos especialistas, efectivamente, este marco de cooperación va a establecer va a crear diferencias salariales. Y eso es parte de una cooperación entre un país y otro. Lo que puede hacer, porque si hacemos un contrato, un marco de cooperación para recibir expertos españoles para apoyarnos en un determinado sector, esos expertos van a cobrar sobre la base de lo que hemos negociado con España. Y posiblemente encuentren diferencias justamente con la empresa, o con el gobierno de España, o con el gobierno de Cuba, o con el gobierno de Estados Unidos. Lo que no puede existir es que yo tengo una empresa como persona jurídica, tengo una empresa y debo reclutar a 2 contables, que yo ponga un salario excesivo a uno que viene de fuera, con diferencia al que está en Guinea Ecuatorial. Eso es que no existe. No existe. Si son 2 contables, uno de fuera, uno de dentro, los 2 cobran con el mismo nivel, el mismo salario. Por tanto, no existe un marco institucional organizado que estipula que haya diferencias salariales entre uno que viene de fuera y el que está dentro. Todos deben cobrar lo mismo. Solo puede haber diferencias si hacemos un acuerdo específico con un determinado gobierno o una determinada empresa para trabajar en Guinea Ecuatorial. Ahí pueden encontrar efectivamente que las negociaciones establezcan esas diferencias salariales. Vale, de acuerdo. O sea, no es competencia del gobierno, no es el gobierno que dice, no, a mí me da la gana de pagarle a un español 3 veces más que a un guineano porque sí. Simplemente es el acuerdo que hay entre las empresas y el sistema, ¿no? Así es. Sí, así es. De acuerdo, muchas gracias. Otra de las preguntas que yo le dije que yo soy muy naturalista, me gusta mucho, ¿no? Yeah. Proteger el medio ambiente. Yo le comenté que entre los años 90 y entre los 90 y los 2000 hasta el 2007 y un poco más, Guinea firmó una ley para proteger las selvas, pero dicha ley se vio rota por causa de la ambición de algunas personas o algunas empresas. No sé si el gobierno tomó control sobre esas empresas que exportaban la madera que se talaba en las selvas, pero en 2014 Guinea registraba una cobertura forestal del 93%
y solo un año más tarde disminuyó a un 56%. Entonces, no tengo datos actuales sobre cuál es la cobertura total, si se ha recuperado un poco de esa pérdida forestal que tuvieron las selvas de Guinea, o si sigue habiendo el mismo descontrol que hubo en el 2015, por ejemplo. El sector forestal es uno de los sectores mejor regularizados en Guinea Ecuatorial, mejor equipados en la normativa. Leyes que regulan la explotación forestal y también establece mecanismos de gestión o de manejo de las tierras. Son leyes que datan de los años 88. La primera ley pues, es la ley 1 de 88. Lo que hay cuando se habla de deforestación o pérdida de cobertura forestal, hay que mirar que no es solamente la actividad forestal. Son tres factores fundamentales que afectan nuestra cobertura forestal para que la cobertura forestal se vaya disminuyendo poco a poco, aunque hay que mirarlo con otra dimensión. Esta es la actividad agrícola. La propia actividad agrícola. Hay que saber que nuestro sistema agrícola pues, es de buscar espacios forestales por cada año, talarlas, quemar, cultivar, dejar esa zona cultivada, buscar otro espacio. Eso pues hace que vayamos perdiendo la cobertura forestal por cada año. Aunque los estudios biológicos indican efectivamente que ese sistema no degrada tanto el bosque, porque al final el bosque vuelve a transformarse, porque se deja el bosque durante un determinado periodo para que vuelva a recuperarse, vuelva pues, a crecer a plantas, árboles, que luego pues, el bosque generalmente vuelve a recuperar toda la riqueza. Por tanto, no se pierde tanta riqueza forestal. Está también los asentamientos propios. Hay que saber que efectivamente la población se está aumentando, lo cual implica efectivamente que también vayamos buscando más espacios para construir las viviendas. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de Malabo. Malabo tenía por ahí en 2007, contaba con cerca de 96.000 habitantes. Pero hoy en día Malabo ya cuenta con más de 300.000 habitantes, lo cual ha hecho efectivamente que la ciudad también pueda extenderse. Malabo pues llegaba hasta hoy lo que llamábamos el cuartel donde estaba pues el Idem Rey Malabo. Malabo llegaba hasta ahí. Pero hoy en día Malabo ya llega hasta Basupú.